Bueno, vamos a como a retomar desde la página 75, creo que es, en el punto 4, donde dice consideraciones sobre la inspiración. Página 75. Así le damos como un cierre a eso que empezamos la vez pasada, porque se nos fue un poco la hora la vez pasada. Y así ya hacemos la introducción del segundo capítulo, que ya viene, durante todo el capítulo, habla sobre justamente los falsos maestros, los falsos profetas. Va a entrar Pedro en profundidad durante todo el capítulo, hablando sobre ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar un poquitito acá, así le damos un cierre a estas notas adicionales que había puesto sobre la doctrina de la inspiración, ¿sí? Y dice, algunas consideraciones. Es conveniente sintetizar algunos conceptos sobre el proceso de la inspiración bíblica que nos ayuden a tener un cuadro lo más completo posible sobre este tema. Primero, el proceso de la inspiración no fue mecánico. Recuerden, eso que decían muchos, que la Biblia fue mecánicamente dictada, es decir, como que los autores eran simples como escribas, ¿no? Eran el dictado, ¿no? Que bueno, escribo tal cual, como mecánicamente. Si bien hubo momentos que el Señor le dice, bueno, escribe en las tablas, pero que no en su totalidad fue mecánico, ¿sí? Bueno. Dios no utilizó ningún procedimiento que implique la absoluta pasividad de la mente del autor. Dios utilizó diversos medios para hablar con los hombres. Habíamos dicho que en sueños, a través de ángeles, con voz audible, visiones, teofanías, y a veces no se nos dice cómo se comunicó. En algunos casos, como en el de Lucas, la inspiración divina no fue incompatible con el esfuerzo y la disciplina personal para investigar. Recuerdan ahí, Lucas fue también el escritor del libro de los Hechos, y si ustedes leen al principio, dice que, oh Teófilo, te escribo, pero porque él no fue de alguna manera un testigo ocular. Todo lo que recibió fueron por Pedro, uno de ellos, el principal, y bueno, de los otros apóstoles, pero dice que investigó, no se quedó con lo que escuchó, dice que investigó para que él pudiera y fuese y relatara el libro de los Hechos, investigó todo, que las cosas fueran ciertas. Dice, en algunos casos, como en el Lucas, la inspiración divina no fue incompatible con el esfuerzo y la disciplina personal para investigar. Pero cualquiera fuera el método utilizado por Dios para comunicarse con los hombres, nunca anuló la personalidad de estos, sino que más bien aumentaron la libertad, la espontaneidad y la creatividad de su actividad, y como lo expresa John Stott, que dice que la evidencia interna recogida de la lectura del texto bíblico es que Dios utilizó plenamente la personalidad, el temperamento, la formación, la experiencia de los autores bíblicos, a fin de transmitir por medio de cada uno de ellos un mensaje apropiado y característico. ¿Sí? Es fundamental para la fe cristiana defender esta doble autoría de la Biblia, por cuanto las Escrituras son tanto palabra de Dios como la de los hombres. Así como la revelación no se produjo en un vacío histórico, la comunicación escrita de esa revelación se realizó en un contexto humano determinado. El control de Dios sobre la Escritura fue perfecto. Y a pesar del hecho que Dios no violentara la personalidad de los autores humanos, la verdad transmitida no fue tergiversada. Por un lado, Dios inspiró revelando la verdad y preservando de error a los autores humanos. Y por el otro, los hombres hablaron utilizando sus capacidades, pero sin distorsionar el mensaje divino. Desde el punto de vista de la forma, los escritores bíblicos hicieron una importante contribución a la preparación de la Biblia.
investigación histórica, estilo lingüístico, meditación. Pero desde el punto de vista de su contenido teológico, la Biblia es exclusivamente creación de Dios. La inspiración no puede relacionarse con las corrupciones que se originaron en la transmisión del texto. Acá vamos a ver de que cuando se habla de que ha sido inspirado, ¿cómo te va? Ha sido inspirado, habla del texto original, de los escritos originales, porque después, hoy por hoy, hay copias, traducciones, versiones. El único texto que puede considerarse como la palabra escrita, inspirada por Dios, son los originales, en hebreo, arameo, griego, tal como los produjeron sus autores. Ninguna versión o interpretación de la Biblia puede reclamar una inspiración especial. Aún cuando no existe ningún manuscrito original, la crítica textual ha permitido establecer el texto sagrado más allá de cualquier duda razonable. Las inseguridades que restan son casi totalmente triviales. Ninguna doctrina de alguna importancia depende de ellas. Después, el cuarto punto, vemos que la inspiración bíblica es verbal. Las palabras de la Escritura son las mismas palabras de Dios. Por su misma naturaleza, la inspiración de la Biblia es verbal porque son palabras transmitidas por Dios, las cuales forman parte de estas Escrituras. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe que recibió la revelación no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ahí en 1 Corintios 2, sino con las que enseña el Espíritu. Esto no es sorprendente porque no es posible transmitir un mensaje preciso si no es con palabras precisas. La inspiración de la Escritura forma parte inseparable de la doctrina de la revelación de Dios. Pues repasamos el cuadrito. La inspiración, el quinto punto, se ha acomodado completamente a las formas del pensamiento del escritor. Este principio es esencial para una correcta interpretación de la Biblia. Es una certidumbre de la fe que las Escrituras en ninguna parte presenta errores sobre las verdades que fueron inspiradas para enseñar. La inspiración se ha acomodado a las formas de pensamientos características del autor, incluyendo su conocimiento del mundo, vocabulario, expresiones literarias. Es decir, que una adecuada exégesis bíblica debe llevarnos a saber qué es lo que comprendieron aquellos que por primera vez recibieron el mensaje oral o escrito. En ese sentido, hay que tener en cuenta que al estudiar pasajes oscuros o de difícil interpretación, que la palabra de Dios no contiene errores. Y acá habla del principio de la inerrancia que muchas veces leemos en los comentarios. Grados de inspiración. ¿Hay pasajes de las Escrituras que han sido inspirados y que otros no? La posición adoptada por los teólogos protestantes más antiguos e importantes es que todo el canon actual, independiente de cómo se defina la inspiración, es inspirado por Dios. Así que dicho esto, veamos lo siguiente, 2 observaciones. Hay pasajes de la Biblia que no resultan de la inspiración directa, por ejemplo, cita de algún escrito profano, alguna crónica judicial, el decreto de Ciro, la obra de los escritores griegos. Pero la Biblia no sugiere que Dios lo haya revelado. Pero por otra parte, el autor, aunque el escritor humano utilizara genealogías, estadísticas, fechas, nombres y eventos que obraran en su poder, las Escrituras afirman que el Espíritu de Dios inspiró al escritor a fin de que no introdujera defecto alguno. ¿Se entiende, no? Sí. Como historias falsas o descripciones imprecisas o doctrinas erradas, de tal manera que viciara la revelación contenida en el escrito o echara a perder su autoridad. Es decir, si había algo falso en sus fechas, nombres de ciertos personajes, que no tuviese error o no fuese preciso, porque si no, si vemos que hay error,
podemos decir que hay error en toda la Biblia, pierde su autoridad y no por eso es como nosotros nos posicionamos frente a la Escritura, ¿no? El hecho de que aceptemos que la palabra de Dios no contiene errores no significa que cada palabra de la Biblia sea literalmente verdad. Cada palabra, verdad, ojo, no es que significa mentira, sino, vamos ahí, cada palabra de la Biblia es verdad solo en relación a su contexto. Aislada de él puede no ser verdadera. Dios ha hecho registrar con precisión los dichos de hombres equivocados. El mejor ejemplo de esta afirmación está en el libro de Job, cuya mayor parte consiste en un diálogo entre el angustiado Job y sus 3 colaboradores y después más tarde que aparece un cuarto. Entonces Dios se revela a Job y contradice todos los conceptos erróneos. O sea, si hay algo que fue nombrado erróneamente, hay una corrección por parte de Dios, para que no quede duda. Bien. Las evidencias de la inspiración. Ninguna teoría de la inspiración tiene aceptación unánime entre los estudiosos de la Biblia. Desde el momento que las Escrituras no dan una explicación sobre el significado de la inspiración, todas las teorías están sujetas a discusión. Recuerdan de todas las teorías que vimos la vez pasada, ¿no? Puede observarse que salvo la teoría de la intuición general, que decir que rechazaba el plano por ser incompatible con la Biblia, las restantes teorías plantean puntos fuertes y débiles, y seguramente la explicación más razonable es una combinación de las diferentes teorías. Vemos a James Boyce que dice, la mayor evidencia que la Biblia es palabra de Dios está dada por el testimonio interno del Espíritu Santo, que así lo afirma. Sin dicho testimonio, la veracidad de la Escritura nunca podrá registrarse satisfactoriamente en el lector. Es decir, ahora vamos a ver evidencia interna dentro de la Biblia que nos confirma de que la palabra es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y dice, ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que tenemos para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? Entre los argumentos utilizados por los creyentes para fundamentar su creencia de la Biblia es la palabra de Dios misma. Y podemos mencionar los siguientes. El testimonio de la Biblia. La Biblia testifica de su propia inspiración en 3 maneras principales. Primero por los profetas. Pedro nos había dicho, la palabra, tenemos que creerle a la palabra porque es lo que nos dijo los profetas. Y de los apóstoles, de que Dios habló a través de ellos. Ahí tenemos algunas citas. La palabra profética más segura. Dice. Exactamente. Y a través de los profetas, del testimonio, que también fue otro punto que vimos que Pedro argumenta. La manifestación directa sobre la inspiración de los escritos. Recuerden el pasaje que toda Escritura es inspirada por Dios ahí. Y el testimonio mismo de Jesús, quien consideraba la Biblia como la autoridad final en la vida. O sea, ¿qué más importante que esta evidencia? Ahora, un pequeño paréntesis que hago, y me lo he anotado acá, dice, ¿cuál fue la perspectiva de Jesús cuando hablamos de la Escritura? ¿Qué pensó él mismo de la Escritura? Él reconoció que él fue el tema de toda la Escritura, ahí en Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras porque en ella pensás que ella es la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. O sea, él está hablando de que la Escritura, toda la Escritura habla de él mismo. Jesús entendió que él fue el tema de toda la Escritura y que las Escrituras hablaron de manera exacta de él. También podemos ver en Lucas 24, cuando dice que él abre el Antiguo Testamento y le enseña, es decir, ¿se acuerdan el camino de Maús? Él resucitó, los discípulos iban argumentando, iban tristes y bueno, él se les presenta y dice que bueno, dice que todavía seguían sin entender muchas cosas, ¿no? Dice que él otra vez tuvo que abrirle las Escrituras desde Moisés, dice, y pasarle por todas las Escrituras, porque, bueno, ahí que nos habla de que el mismo Jesús avala
todo lo que está dicho en la Escritura, del Antiguo Testamento, y les enseñaba a sus discípulos. Él vino a cumplir la Escritura, ¿eh? Dice, él nunca vino a corregirla, ni a editarla, alterarla, él vino a cumplirla. No penséis que he venido a destruir la ley de los profetas, no hay nada que debe ser alterado, no hay nada que debe ser cambiado, ¿eh? No he venido para destruirla, sino que dijo que vino para cumplirla. Así que el otro punto 2 dice que la unidad de la diversidad. Dice, es asombroso la unidad de la Biblia, como lo señala Torrey. No se trata de una unidad superficial, sino profunda. Superficialmente a veces nos encontramos con discrepancias y contradicciones, pero en la medida que la estudiamos, estas aparentes discrepancias y contradicciones desaparecen y aflora la profunda unidad subyacente. Además, esta unidad es orgánica, es decir, no se trata de la unidad de algo muerto, como una piedra, sino de algo que está vivo, como una planta. Su unidad es más sorprendente cuando se tiene en cuenta que consta de 66 libros, escritos y coleccionados a lo largo de 1500 años, por diferentes autores, más de 40 personas, distintas épocas, condiciones culturales, diferentes idiomas, muchas de las cuales ni siquiera se conocieron, ¿eh? O sea, como vemos que entre todos estos personajes, en un periodo tan extenso, hoy porque tenemos redes y no es fácil comunicarnos con gente de otras partes, pero fíjense en ese momento, o sea, ¿eh? Y que vivían en un contexto del cual ellos conocían, ¿eh? Y sin embargo, al juntar todos estos escritos, vemos cómo hay una unidad en todo eso, cómo es increíble, ¿eh? Ningún escritor de la Biblia fue consciente de la totalidad de las Escrituras. Cada uno se expresó a partir del contexto que le tocó vivir, de tal manera que fueron entendidos por los receptores inmediatos a quienes se dirigían. Como lo expresara un autor del siglo XIX, la unidad de la Biblia no es uniformidad y su variedad no es discrepancia. Y ahora vemos el elemento profético y este factor de gran importancia al considerar la Biblia como la palabra de Dios. Sí, cuando quieras agregar, ¿sí? No, yo estaba pensando que ningún escritor fue consciente de la totalidad de la Escritura, ¿no? Claro. Así como nosotros no somos conscientes de lo que Dios hace con nuestras vidas y con lo que nosotros hacemos y sembramos día a día, y a veces que no nos damos cuenta. Exacto. Los escritores escribían conforme a su tiempo, para la gente de su tiempo, con un mensaje específico de Dios, pero nosotros pasa lo mismo, aunque no esté en el canon. Dios nos usa cada día, en cada situación, formando con nuestro testimonio, con nuestra enseñanza, con nuestra vida, una parte del propósito eterno que Él tiene con todos nosotros. Así como lo hizo con ellos, lo sigue haciendo con nosotros. Amén. Y esto es algo extraordinario. ¿No? No, o sea, está lejos de poder entender en nosotros. No, y aparte uno a veces es difícil de entender que estamos puestos para este tiempo con algún propósito, ¿eh? O para continuar una tarea que empezaron otros, o para empezar para los que van a continuar. No siempre vamos a ver de ese fruto o algo que uno por ahí también empezó, ¿no? Tal cual. Y wow, es algo tan significante que bueno, en toda la historia, cada hombre que ha estado y Dios lo ha puesto y pondrá todavía con algún propósito. Por eso se menciona a veces en el final de los Hechos, que no tiene final, Hechos del Apóstol. Termina con Pablo predicando abiertamente la palabra y no terminó el libro saludos, o sea, sino que como que el hecho continúa a través de nosotros. Sí, como continuará. Queda como abierto. Aparte está bueno esa parte que dice que ningún escritor de la Biblia fue consciente de la totalidad de la escritura, porque nosotros hoy la tenemos servida en bandeja. Hoy la tenemos muy fácil. A Ezequías, a los libros que dicen que había miles de años de diferencia entre uno y otro, y sin embargo había una correlatividad. Que solo Dios la puede hacer.
Wow. Sí, me acordaba cuando en la parte de Job dice, ¿quién me diera que escribiera todo esto en un libro? Y al leer digo, y sí, se escribió, tenemos a Job, ¿no? Pero en un momento en su relato, ¿no? Hizo su aflicción, dice, ¿quién dirá que escribiera todo esto acontecimiento, ¿no? Bien, es impresionante. Bueno, Dios ya lo tenía todo en mente, ¿no? Así que dice que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento fueron uno de los instrumentos más característicos que Dios empleó para comunicar sus planes para el pueblo de Israel y para la Iglesia. En ambos casos, primeramente, dieron al pueblo sus mensajes en forma oral. Antes se transmitía oralmente. Y después los escribieron o los dictaron a sus discípulos. La profecía y los profetas forman la principal línea de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El cumplimiento de muchas de las profecías exige una explicación, y esta explicación solo puede ser posible si existe un Dios eterno y soberano, en cuyo conocimiento se encuentra la totalidad de la historia y con el poder para que los hechos sucedan como está escrito. Wow. La inspiración confirmada en la experiencia de fe. La Biblia es útil para los hombres porque es inspirada por Dios. Ahí se recuerda en 2 Timoteo 3:15. Y su utilidad, le dice Pablo a Timoteo, radica en que su propósito es instruir a los hombres para la salvación. Es por medio del mismo Espíritu que inspiró las Escrituras que Cristo manifiesta su poder para transformar a los hombres por oír la palabra de Dios. Solo la experiencia personal convencerá a alguien que las palabras de la Biblia son auténticas y que son las únicas palabras de Dios que tienen autoridad. Para tener una perspectiva adecuada de las Escrituras hay que considerar constantemente 3 factores. Una palabra infalible, o sea que no tiene error, y con autoridad. La obra del Espíritu Santo interpretando esa revelación y aplicando esa palabra y un corazón humano receptivo. Y acá, el punto 6 es como que, si bien el tema fue principalmente sobre la inspiración, que dijimos que la revelación es el contexto, la palabra de Dios, es lo que Él transmitió a los escritores, utilizando este método que es la inspiración. O sea, la inspiración es el método que utilizó Dios a través del Espíritu Santo para que a los escritores pudiesen escribir sin error. Supervisado, digamos, por el Espíritu Santo para que escribieran sin error. Y ahora en el punto 6 vamos a ver esto. Entonces, nosotros hoy tenemos la Escritura y nosotros, ¿cómo al leerla, qué sucede? El Espíritu Santo, a través de la iluminación, es que nos da entendimiento para que podamos comprenderla sin error. ¿Sí? Entonces, a los escritores se les reveló mediante la inspiración y nosotros, mediante la iluminación del Espíritu Santo, es que la podemos comprender y entender. ¿Sí? Dice que, me hice unas anotaciones, que es lo que recién les estaba explicando. Dice que cuando se afirma que la revelación de Dios se completó en Jesucristo y la enseñanza transmitida por los apóstoles, no quiere significar que el creyente se encuentre ante una revelación estática, fosilizada, ni que el creyente no tenga nada más que aprender. El Espíritu Santo ha sido quien reveló e inspiró la palabra y siempre fue y sigue siendo su principal e infalible intérprete. Por ello es acertado definir esta obra de interpretación y enseñanza como iluminación. En la revelación es Dios que se descubre históricamente en Cristo e inspira a sus voceros autorizados para transmitir dicha revelación. Y en la iluminación es la mente del hombre,
la que percibe lo que Dios ha revelado en Cristo y responde a dicha revelación. La intención de Dios no incluye ninguna revelación nueva para la Iglesia. Él ya ha revelado su palabra, pero sí una comprensión progresiva a la antigua. Por eso muchas veces cuando no les ha pasado de leer varias veces un texto, un pasaje, y uno es como que tiene un nuevo entendimiento por ahí, ¿eh? No es que Dios reveló algo nuevo, ya está revelada esto. Simplemente a nosotros el Espíritu Santo nos hizo tener un nuevo entendimiento sobre eso que estamos leyendo, ¿no? Una nueva comprensión. El propósito de la iluminación o inspiración continuada no es el dar nueva revelación que nos lleve más allá de lo que Dios ya ha dicho en Jesucristo, sino que consiste en una comprensión progresiva de la misma. Así como la revelación de Dios surgió de un encuentro divino humano, cuyo registro se encuentra en la Biblia, así ahora Dios utiliza las Escrituras, iluminadas por el Espíritu Santo, para llevarnos a nuestro propio encuentro con Él. Sí. No, recordaba Efesios 1:18, no está diciendo directamente que sea la Escritura, pero dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, iluminando claro, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, que Dios ilumine para ver la realidad de la cual los efesios tenían que apropiarse igual que nosotros, ¿no? Exactamente. Y ahora les voy a, esto no está acá, pero si lo quieren anotar, son algunos pasajes que confirman de alguna manera en la palabra lo que es la revelación, lo que dice la Biblia sobre la inspiración y sobre la iluminación, ¿sí? Entonces dijimos que la revelación es el acto divino de comunicarse con la humanidad. Dios ha revelado su voluntad y conocimiento a lo largo de la historia. Eso no está ahí, por eso se los leo de acá. Y como vimos, ¿se acuerdan en Hebreos 1:1, del 1 al 3, la vez pasada, Dios se ha manifestado a través de diferentes medios, como la creación del mundo, eventos sobrenaturales, profecía y sobre todo a través de Jesucristo. La revelación en la Biblia nos muestra la naturaleza de Dios, su amor, su plan de salvación y cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Pueden anotarse con respecto a cómo Dios ha revelado, cómo lo ha hecho, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, en el relato de la creación, que muestra cómo Dios reveló su poder, su sabiduría al crear el mundo, todo lo que hay en él. En Éxodo, por ejemplo, del 1 al 15, en este pasaje Dios se revela a Moisés a través de una zarza ardiente. Eso muestra otra forma de darse a conocer. Le comunica a Moisés cuál es su nombre, Yahvé. En Deuteronomio 29, donde dice que este versículo enfatiza que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero más las reveladas son para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la cita? Deuteronomio 29. Pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Salmos 19, 1 al 4, este salmo resalta la revelación general de Dios a través de la naturaleza, menciona cómo los cielos y la creación proclama la gloria de Dios, muestra su existencia y poder. Isaías 7:14, el profeta Isaías predice la revelación de Dios a través del nacimiento de un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan 1, del 1 al 18, este pasaje del Evangelio de Juan habla de la revelación suprema de Dios en Jesucristo. ¿Quién es la palabra, el verbo? ¿Recuerdan? En Mateo 16, del 13 al 17, en este pasaje Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que es Él? Y Pedro ahí responde, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le revela que esta verdad no fue revelada sino por el Padre que está en el cielo. Hay más, pero para no hacerlo tan... bueno, también tenemos acá el pasaje de 2 Pedro, tenemos el pasaje de 2 Timoteo 3, del 16 al 17, de que toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, son para fundamentar lo que decimos, ¿no? Lo que estamos hablando.
La inspiración es el proceso por el cual Dios influyó en los autores humanos de la Biblia para que escribieran sin error, de acuerdo con su voluntad. Y en la sección de inspiración podemos ver cómo el Espíritu Santo guía a los autores bíblicos, capacitándolos para transmitir la palabra de Dios, aunque utilizaron su estilo personal. Lo que escribieron fue divinamente inspirado y sin errores. La inspiración asegura que la Biblia es confiable y que contiene la verdad necesaria para la fe y la vida cristiana. Tenemos pasajes como Jeremías 1:9, donde dice: entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, lo que los transmitió. En Lucas 1, del 1 al 4, cuando hablamos, el autor menciona que escribió su relato después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio. En Apocalipsis 1:1 dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Y después vemos en la iluminación, que es el trabajo del Espíritu Santo en los creyentes, para que puedan comprender y aplicar correctamente las verdades reveladas en las Escrituras. En esta sección de iluminación podemos ver cómo el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nuestras mentes para entender, como decía recién leía Claudio, y cómo aplicarla a nuestra vida diaria. La iluminación nos ayuda a crecer en nuestra fe, a experimentar una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Hay en Salmo 119:18 que dice: abre mis ojos para que contemplen las maravillas de tu ley. En Juan 14:26, donde Jesús promete enviar al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Él nos va a iluminar nuestras mentes, es el Consolador, el que nos va a hacer recordar todo lo que Jesús había dicho. En Juan 16:13 Jesús habla del Espíritu de verdad que guiará a los creyentes a toda verdad. Él es quien nos capacita para comprender y aplicar correctamente las enseñanzas. En Efesios, por ejemplo, 1:17 dice: Pablo ora para que Dios dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos del entendimiento, para que podamos comprender la esperanza de nuestra vocación. Perdón, ¿el pasaje de Juan dijiste que era? La de Juan es 16:13 ¿No hay otra? y 14:26 también. 14:26 y el Sí. otro es 16:13. Hay otro que es 16:13, sí. Y Efesios 1:17 al 18, el que leímos recién. Así que, si pueden abrir en Juan 5:47. Y hay una pregunta, y que no la tenemos que hacer nosotros. 5:47. ¿Qué dice? Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Exacto. Esta pregunta la tenemos que hacer hoy. Y es lo que Pedro estuvo intentando hacer hasta ahora. Es fundamental que la palabra de Dios es verdadera. Dio argumentos para que podamos creer de que es verdadera y no lo que se dice por ahí, que es un libro muerto, que algunas cosas son inspiradas, otras no. O sea, él trata de que antes de que él estaba por partir y quería que los creyentes realmente les entre. Y entonces, dando todos estos argumentos, si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿No? No, recuerdo dos pasajes que dicen una verdad paralela a esta, ¿no? Cuando la parábola del rico y Lázaro. De Lázaro. Digo, que vaya uno de aquí, de entre los muertos, para hablarle a mis hermanos cuando vengan acá. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no lo creen a ellos, menos van a creer si se levantan. La desesperación que le agarró al ver la realidad, exactamente. Así que bueno,
cerramos, por decirlo de alguna manera, entonces digamos, capítulo, el extenso capítulo 1 que nos ha llevado. Pero ahora vamos al capítulo 2 y acá, en todo ese capítulo, Pedro nos va a hablar, como les hice la introducción al principio, de estos falsos profetas. ¿Y por qué era necesario? Porque, ¿qué venían diciendo? ¿Qué habíamos dicho que estaban por ahí más o menos diciendo estos falsos profetas? ¿De qué dudaban? ¿O qué ponían en duda? ¿Sobre qué? La resurrección de los muertos. Sobre, ¿se acuerdan la parucía? Sobre la segunda venida. Ponían en duda eso. Entonces, Pedro da argumentos de que lo que dice la palabra es verdad. También es una forma de decir, claro, la segunda venida todavía no ocurrió, podemos ponerlo en duda. Pero el hecho de que todo lo que se había profetizado se fue cumpliendo, la mayoría de las cosas, tenemos que creer que así como nos cumplió todas otras, también el Señor lo que prometió, que es venir por segunda vez, lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 3. Si alguno lo quiere leer. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Wow. Entonces, acá Pedro va a dedicar todo este capítulo a decirnos de que así como hubo en el pueblo de Israel, También ahora. hoy también hay. Nos va a dar unos 4 matices de alguna manera, donde nos está diciendo en estos 3 versículos simplemente, nos está diciendo de que hoy en la iglesia hay falsos maestros y profetas, de que negarán al Señor, de que harán que muchos lo sigan, y también nos habla de cuál es el final de estos falsos maestros y profetas, ¿no? Y entonces en todo este capítulo va a haber, vamos a empezar a hacer una introducción. Obviamente no se va a abarcar todo porque justamente es todo un capítulo donde se ven varios aspectos. ¿Cuál es la motivación que tienen estos falsos profetas? ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros y profetas? ¿Cuáles son sus estrategias? Así que no se preocupen si hoy no llegamos a comprender todo, porque se va a ir de a poquito revelando la película, ¿no? Así que bueno, empezamos con esto. Pedro se ocupa a lo largo del capítulo 2 de hablar de aquellos a quienes llama falsos maestros. La existencia de tales personas es afirmada por el apóstol, pero no así la doctrina que predicaban. Cuando consideramos las herejías destructoras que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, es posible entender el deseo del apóstol de alentar a los creyentes a fortalecer su vida espiritual. Actuar contra la verdad bíblica de la palabra plenamente inspirada por Dios es un desafío arrogante que caracteriza a los falsos maestros, que procuran engañar intencionalmente a quienes están en la verdad, enseñándoles mentiras disfrazadas de verdades. La arrogancia de estos es evidente y demuestran de quiénes son realmente hijos, puesto que Satanás es mentiroso y padre de mentira, como dice ahí en Juan, empleando falsos maestros para infiltrarse en la iglesia y atacar al verdadero rebaño.
Y como resultado, a lo largo de la historia de la redención, Dios ha advertido en muchas ocasiones a los creyentes a estar alerta contra tales hombres y mujeres. Ya viene desde, como decía, como empezó diciendo, pero hubo, o sea, desde todo el pueblo de Israel hubo falsos maestros, y vemos los primeros libros de la Biblia en que hablan justamente condenando y hablando cómo prevenir, qué hacer justamente con estas personas cuando se presentaban. Y ahí en el libro de Deuteronomio se encuentra una advertencia anticipada de Moisés sobre los falsos profetas. Esa misma solemne advertencia se repite en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la advertencia? Si alguno quiere leer en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Pensaba, Silvia, que el engaño ya fue en Edén, ¿no? Porque el mismo diablo le transversó la palabra de Dios, con que Dios ha dicho, bla, bla, bla. Ya empezó, ya siempre, exactamente. Maestro, ¿no? Exactamente. El diablo desde el principio mismo. Exactamente. Sí. ¿Alguien lo tiene? Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosle, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor su Dios lo estará probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él serán fieles. Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra el Señor su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte del camino por el que el Señor tu Dios te mandó andar. Así que eliminarás el mal de en medio de ti. Bueno, básicamente y resumidamente, ¿qué está diciendo? Por más que haga milagros y señales, prodigios, pero enseñe algo en contra de la palabra de Dios, mismo que en el Nuevo Testamento también, muchos vendrán, ¿no? Vendrán muchos con sueños, y no me acuerdo ahora exactamente cómo lo dice. Pero... Vendrán, me dirán, Señor, Señor, hemos hecho esto, pero no los he conocido. ¿Sí? Eso lo dice el Señor Jesús. ¿Sí? Esa misma solemne advertencia se repite en el Nuevo Testamento por parte de Cristo y los apóstoles, que reiteradamente enseñan que previenen a los creyentes en cuanto a los falsos maestros sus engaños. A la luz de esta enseñanza satánica, los escritores del Nuevo Testamento hacen hincapié en la importancia de estar armados con la verdad, ahí la armadura que nos describe en Efesios, con el propósito de discernir. Para ellos la pureza doctrinal era una prioridad y una preocupación sincera. Es más, los apóstoles dirigieron sus críticas más duras para quienes distorsionaban la verdad. Pedro entendía el peligro que la falsa doctrina representaba para sus lectores. En su primera carta ya les había advertido que estuvieran alerta contra las tácticas del diablo. Y en este pasaje vuelve a hablar de las estrategias del maligno, exponiendo a los siervos de Satanás por lo que en realidad son. El apóstol nos da una clara descripción de los falsos maestros, analizando específicamente sus esferas de acción y sus perversas prácticas. La perspectiva y las advertencias de Pedro son tan aplicables hoy día como lo fueron hace 2000 años. Porque en este pasaje nos va... Ya casi terminamos, Nos va así resumida y le damos ya en la próxima clase con más. Es que
estos falsos maestros están en la misma iglesia. O sea, y nos alerta para que podamos y aprendamos a discernir. Por eso lo importante de comprender la verdad, de aprenderla, de memorizarla, como decía en los pasajes anteriores, porque ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos con los billetes la vez pasada? Sí. Yo les había dicho que 2 billetes, bueno, uno era más que obvio, pero había 2 que en realidad eran verdaderos, ¿no? Pero yo les dije que uno era falso, y ella algo dijo, dice, pero yo no iba a pensar que yo le iba a mentir. Claro. Confiaron en que no pensó que yo les iba a hacer una mentirita, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas veces, son gente que no niegan al Señor diciendo que no son salvos, que no son creyentes, no, por ahí están adentro, y por ahí hablan o enseñan cosas, y nosotros no los ponemos en duda porque son gente porque por ahí conocemos, que los ya de tiempo, que han servido con nosotros, y cómo uno no va a creerles. Y eso es lo que el enemigo muchas veces utiliza. Cuando es algo muy, muy obvio, como ese billete que le mostré, que era una fotocopia, bueno, uno enseguida, pero Satanás, una forma más fácil de que podamos confundirnos, es saliendo del mismo pueblo de Dios, ¿no? Así que vamos a dejar acá, sí, entramos de lleno la semana que viene. Porque acá entonces va a explicar bien esos falsos que ya vienen desde siempre. Nos va a mostrar cuáles son sus tácticas, como decíamos recién, cuáles son sus características, cuáles son sus motivaciones para hacer caer a la gente. Así que bueno, eso lo vamos a seguir viendo la semana que viene.